Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar. eh, Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con el tema número 5, que vamos ya avanzando en el tiempo y vamos a tratar sobre las civilizaciones fluviales de la antigüedad. Ya como vimos algunas breves cosas sobre las primeras culturas primitivas, y sobre todo aborígenes. Ayer vimos un poquito de la evolución de la mujer a lo largo de la historia, pues hoy ya vamos concentrándonos en las civilizaciones. Y como dice el título, pues vamos a Mesopotamia, China, India, Egipto, que eran las principales civilizaciones que usaban los ríos como fuente de desarrollo económico, social y cultural. Y entonces, estas civilizaciones las llamamos así, fluviales, porque surgieron en torno a grandes ríos. Estaban asentados a lo largo de ríos, los cuales le proporcionaban obviamente agua, alimentos, medio de transporte para su desarrollo, es decir, se acomodaron a su tiempo. Grandes ríos como en Egipto el río Nilo, en India, por el Ganges. Ya vamos a ir descubriendo varios ríos, pero son los principales, y la humanidad por lo general siempre ha asentado a lo largo de los ríos, porque era muestra de fertilidad, los alimentos se conseguían muy fácil y sobre todo se comerciaba rápidamente con las demás culturas. Entonces, la importancia de estos ríos, que es que permitieron la agricultura, el comercio y la comunicación, que era lo principal en esa época. Entonces, gracias a ello, las civilizaciones pudieron crecer y organizarse políticamente. Como les mencionaba en las anteriores clases, la política siempre ha estado presente desde que iniciamos como civilización, así que siempre hemos buscado formar parte de un territorio. Entonces, la primera cultura, Mesopotamia, que es la cuna por decirlo así, de todo, estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en Mesopotamia, que fue el origen de la escritura cuneiforme, es decir, las primeras letras que nosotros conocemos, los primeros códigos legales, los sistemas de irrigación, es decir, los sistemas que se utilizan en la agricultura. Ahora ya lo utilizan a veces automáticamente con una manguera, abren la llave y ya se riega automáticamente. Ellos igual inventaron así ciertos canales para que se riegue automáticamente a través de los ríos. Ya, entonces fue un gran avance en comparación a las primeras civilizaciones primitivas. Recordemos que Mesopotamia sí fue la cuna casi de todo, sobre todo de la escritura, ¿ya? Y se han encontrado grandes vestigios. Entonces, los aportes de esta cultura de Mesopotamia fue que inventaron la rueda, el sistema sexagimal, el calendario lunar y sobre todo lo principal, los primeros códigos de leyes, como el código de Hammurabi, que a veces en la justicia todavía se le ocupa en ciertos países, ¿ya? Que le daba ya la potestad de ser juzgado por otra persona. Y entonces hay algunas cosas que lo seguimos manteniendo de algunas culturas que ya vamos a ir descubriendo. En este caso, el código Hammurabi si lo usamos en algunos países, ya no es muy común, pero sí se lo usa aún. Entonces, después de eso, vino la cultura egipcia, que es una de las más importantes de la historia de la humanidad, y está ubicado en el río Nilo. Se ubicaron alrededor de ese río. Eh, Sobre todo la fertilidad que proporcionaba ese río permitió el cultivo y el crecimiento del imperio. Recordemos que el imperio egipcio fue uno de los más poderosos de la historia. Fue muy grande y fue muy duradero. Entonces, gracias sobre todo al río, tuvieron este favorecimiento de cultivar rápidamente, de comerciar rápidamente. Entonces, eran muy buenos, sobre todo en la arquitectura y la astronomía. Recordemos que las pirámides de Giza, las tres pirámides que están ahí, están apuntando a una constelación arriba
en el universo, estaba, no me acuerdo la constelación, pero creo que es la de Orión, pero la apuntan ahí. Ellos ya observaban las estrellas y construían varias estructuras en honor a los dioses, porque igual consideraban dioses. Entonces, entonces la sociedad egipcia se organizaban bajo una jerarquía. Siempre estaba encabezada por el faraón. Entonces el faraón era el dios en la tierra, ya se lo consideraba así. La religión eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses. Su escritura era la jeroglífica, y eso sí la podemos comprobar. Sigue aún en las mayorías de pirámides. Ellos escribían todo lo que hacían, básicamente en dibujos, esos son los jeroglíficos. Y sus pirámides reflejaban la grandeza cultural. Esas pirámides siguen levantadas hoy en día, y ya casi han pasado 4.000, 5.000 años desde su construcción, así que hay que valorarla a esta cultura porque sí fue una de las más importantes. ¿Cuáles son los aportes de esta cultura egipcia? Primero, destacaron en medicina, no sé, por ahí a ustedes les encanta ver las novelas, por ejemplo, Moisés, ya, ahí estaban basados en hechos de la Biblia, pero en la medicina ellos eran muy buenos, curaban rápidamente con plantas, les hacían así como pasta y se utilizaban, eran muy buenos médicos con lo que tenían, obviamente, no es como en la actualidad. Eran muy buenos en matemática, muy buenos en ingeniería y sobre todo en arte. Nosotros nos damos cuenta que eran muy buenos sobre todo en ingeniería por el nivel de construcción que tenían. Ya, las pirámides son muy altas y imagínense, no tenían grúas, no tenían nada y aún así lo lograron construir. Eran muy inteligentes, ¿ya? El calendario solar egipcio fue el precursor del calendario moderno que nosotros tenemos. Es casi parecido a los 12 meses que tenemos. En ese tiempo solo habían, si no me equivoco, 10 meses, solo que estaba distribuido de diferentes días. De ellos creían sobre todo en el dios Sol, en el dios Ara. Entonces, igual, como les decía, eran politeístas, así que tenían varios dioses, no solo uno. Luego nos vamos a otra cultura importante que es la de la India y el río Indo. La civilización del Indo, sobre todo acá este nombrecito que sí se me complica, Harappa y Mohenjo-daro, ¿ya? La civilización hindú se destacó sobre todo por su planificación urbana. Ellos eran muy buenos para distribuir los barrios. Ellos ya construyeron manzanas, así como las actuales, ya tenían alcantarillado y comerciaban. Recuerden que todos las comercios antiguos, todos iban para las Indias. Hasta el mismísimo Cristóbal Colón, buscando una nueva ruta a la India, llegó acá. Porque en India se producía la mayor cantidad de algodón y todos querían igual el algodón, las especias. Entonces era muy importante la cultura hindú porque era fácil de comerciar y eran muy baratos las cosas ahí. Entonces, los aportes de la cultura hindú, pues igual introdujeron el sistema decimal, ese que ahora lo utilizamos, 0,1, 0,2, etcétera. El concepto de cero, tenían avances en la medicina, la arquitectura influyó en Asia sobre todo, allá tienen grandes construcciones igualmente, en Medio Oriente. Sí, fueron muy importantes. No tenemos tantos acá en Occidente, en América no utilizamos tanto sus aportes porque la mayoría se quedan en Asia. Nosotros más utilizamos los aportes de las culturas occidentales, es decir, desde Europa hacia América. Eso ocupamos nosotros en la mayoría de nuestra vida cotidiana. Y ahora sí vamos a la cultura china, que es una de las más antiguas. La civilización china se desarrolló a lo largo del río Yangtze, que fue de las primeras que fabricaron el papel, que tal como lo conocemos. De ahí fueron distribuyendo el papiro. Ya, y eso lo tenemos en diferentes culturas, cómo comerciaban. Desde la China llevaban por ahí a los árabes, a las culturas allá a Egipto, llevaban a Medio Oriente. Entonces la fabricación de papel fue algo muy importante en la cultura china. Ellos también descubrieron la pólvora.
que luego se utilizaría para las armas, sobre todo. También descubrieron la brújula y la imprenta. Ellos fueron los primeros que escribieron ya, digámosle así, a mano en una hoja de papel normal para poder guardarlo a la posteridad. ¿Cuáles son los aportes de de la cultura china? Pues más que todo tenemos la filosofía confuciana, por ahí le hemos escuchado al filósofo Confucio, ¿ya? Que promovían los valores como el respeto y la armonía, y esa cultura hasta el momento, hasta la actualidad, lo sigue teniendo. Por eso es que es una cultura muy ordenada, muy ejemplar, es muy desarrollada. Entonces, eso tenemos que tal vez aprender un poquito de esos valores que tienen desde pequeños tienen. Entonces, además de eso, desarrollaron la porcelana, que también les encantaba a los europeos y comerciaban mucho, ¿ya? También tenían grandes obras como la Gran Muralla China, que es, casi se demoraron unos 1000 añitos en construir todita la muralla china, y era para defenderse del ejército mongolés, porque estaban en guerra con los mongoles. Entonces, para eso construyeron la muralla china como dato adicional. Eso es y aparte la Gran Muralla China es una maravilla del mundo. Ya, la religión y pensamiento, cada una de estas civilizaciones tenían una fuerte conexión. Todos creían en los dioses, eran todos politeístas, es decir, creían en varios dioses, creían en el poder de la naturaleza, le tenían mucho respeto a la naturaleza, eran muy políticos. Como les decía, todas las clases, la política siempre ha existido desde que nosotros nacemos como humanidad. La política siempre ha estado presente. Entonces sus templos, sus rituales reflejaban su espiritualidad y ese respeto que tenían por los dioses. Tenían muchos, hasta hacían sacrificios en honor a los dioses, sobre todo al dios Sol, a la diosa lluvia, ¿ya? Que eran los principales. El- la economía y el comercio, y sobre todo como vivían en grandes ríos, eran fluviales. Construyeron grandes barcos donde permitía el intercambio de productos, comerciaban con las otras culturas tal vez de alrededor o más lejanas. Por ahí nosotros podemos investigar la ruta de la seda, que era una ruta que abarcaba desde China hasta Europa, y vamos a encontrar cómo viajaban con el barco, con los barcos repartiendo igual el algodón, la porcelana, iban haciendo trueques. Entonces, este intercambio de productos y sobre todo de conocimiento, porque los chinos iban para allá y luego también aprendían nuevas cosas, igualmente los que europeos que iban a comerciar en China, pues igual aprendían nuevas cosas. Esto impulsaba la globalización a la antigua, no es como ahora que si quiero aprender algo, yo aprendo en Google o en YouTube, fui a ver tutorial y ya aprendí. En ese tiempo tenían que viajar mucho y observar y aprender. Entonces impulsó la globalización de manera lenta, pero impulsó la globalización. La comparación entre estas civilizaciones es sobre todo en las leyes, en la escritura. Por ejemplo, Egipto en el arte y la religión, en la India las matemáticas, podemos destacar el urbanismo, en China en cambio la tecnología y la filosofía, y hasta ahora se mantiene, sobre todo en China e India, siguen manteniendo esos conceptos de cultura de ellos. Siguen siendo muy conservadores. La cultura egipcia sí ya desapareció por completo, ahora ya es una ciudad normal, ya no es que se visten como eran en sus épocas, no tienen las creencias ya que tenían antes. La mayoría ahora son musulmanes, eso sí ha cambiado en Egipto, pero en la India y en China sí se mantiene la cultura. Por eso es que nosotros podemos investigar o ver documentales y vemos la vida de ellos. Va a ser muy parecida, así haya pasado 1000 años. Por eso que parece que viven en la antigüedad con una tecnología del futuro, sobre todo en China. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que recordar que estas civilizaciones fluviales, ya, fueron el origen de las primeras organizaciones humanas complejas, porque ya comenzaron a comerciar, a tratar políticamente. Entonces, su legado siempre va a perdurar para toda la historia, para toda la eternidad, sobre todo en la ciencia, el arte y la cultura, porque en algunas cosas aún las seguimos manteniendo, sobre todo en los países
orientales, por ejemplo, China e India, siguen manteniendo su nivel de cultura. Y eso que ya ha pasado casi 3000 años, pero siguen creyendo en lo mismo y son muy organizados. ¿Ya? A ver, como debercito. Usted tiene que elaborar un cuadro comparativo con los principales aportes de Mesopotamia, Egipto, India y China, que son las culturas que vimos. Ya sabe que puede consultar más información o si no, usar las diapositivas que yo le presento. Ya sabe que si usa nueva información es mejor porque está aprendiendo. ¿Alguna pregunta? No, gracias, dice. Ya, listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana. Hasta mañana.